Buenos días, chicos, ¿qué tal? Estamos en el curso de literatura, en el área del curso de literatura. Buenos días con todos. Esta semana vamos a continuar con lo correspondiente a, a la semana 7, considerando, ¿no?, que habíamos estado viendo literatura peruana en las últimas semanas y que básicamente pues las semanas anteriores habíamos comenzado a ver lo que era la evolución de la eh, poesía y la narrativa en nuestro país. Y nos habíamos quedado en eh, el romanticismo, ¿no? En hablar un poco del costumbrismo y del romanticismo. Creo que eso fue lo último que vimos. Entonces, Eh, ahora nos corresponde, recordemos que después del romanticismo continuaba el movimiento llamado realista, y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, muy buenos días con todos, espero que estén bien, y comenzamos entonces. Aquí en pantalla tenemos los dos movimientos que vamos a ver. Les decía, por un lado el realismo, que es la continuación en el siglo XIX de estas características en torno a la situación que había en nuestro país. Hay eh, hay un fuerte evento que marca, ¿no?, el siglo XIX, que es eh, el evento de la guerra. Entonces, el realismo peruano va a estar marcado por la presencia de la guerra. Sus dos representantes son Clorinda Mato y Manuel González Prada. Y luego de ello, ya un poco después, en el siglo XX, vamos a ver el posmodernismo y nos vamos a detener en la obra de Guren y Valdelomar, que son dos escritores bastante reconocidos. Entonces comencemos en el siglo XIX y en particular en el realismo. Vamos a ver un poco primero del contexto y las características. El realismo peruano nos llega aquí un tanto tardíamente, bajo la influencia del realismo de afuera, ¿no?, el realismo europeo. Ahí está, básicamente seguimos las mismas características o las mismas normas de afuera, en el sentido en que se revalora, ¿no?, en el realismo la descripción, se revalora la objetividad, se revalora justamente, como el nombre lo indica, el centrarnos en la realidad de ese momento. Pero obviamente la realidad peruana es diferente a la europea, y en nuestro caso, pues, está muy marcado por la guerra, como te mencionaba. También, al igual que el realismo de afuera, la expresión o el medio de expresión importante va a ser la narrativa. Destacan mucho las novelas y los relatos. Por otro lado, como les mencionaba, tenemos como contexto la guerra, ¿no?, la guerra del Pacífico, la guerra contra Chile. Y esto es en particular importante para nosotros porque ese, digamos, ánimo general que hay en el contexto de la guerra o después del contexto de la guerra, esa devastación, desilusión, desmoralización que hay después de la guerra, es un periodo muy particular, como no se ha vivido nunca más en nuestro país, ¿no?
es, es un periodo, pues, de muy profunda crisis, no solo política y económica, sino también eh, moral, ¿no? Eh, Va a ser un periodo muy duro. La idea de perder una guerra es sumamente desmoralizante, ¿no? Deja a un país por los pisos, tanto económicamente como en otros aspectos. Y hay algunas fotos de guerra, ¿no? Esta foto de cómo queda la ciudad de Chorrillos después de la invasión chilena. Y esta otra foto también de los muros derruidos tras las explosiones, con algunos soldados posando. Ahí está, además, actitud, pues, obviamente, de victoria por parte de los chilenos, que es aún más fuerte o más duro de procesar para, eh, para los peruanos, que además sabemos perdemos territorios incluso con esta guerra, ¿no? Perdemos grandes territorios en el sur del país. Entonces, felizmente nosotros no hemos estado tan cerca de la guerra. Tal vez nuestros bisabuelos, en mi caso bisabuelo, y en tu caso tal vez tatarabuelo, sean recién los que recordaban, porque en mi caso mi abuelita recordaba que sus abuelas les contaban, ¿no? Sus abuelas les contaban sobre la guerra. Entonces había todavía un lejano recuerdo, para nosotros tal vez ya no, pero no hay, felizmente, ¿no? No tenemos ningún referente semejante. Em, Obviamente una guerra es muerte y mucha violencia, violencia contra las personas que están aquí, los niños, las mujeres, muchas veces sufrían también la peor parte, más allá de también que los hombres en la guerra, pues eh, subsisten cosas terribles. Pero a lo que digo con este comentario es que no tenemos pues nada comparable, ¿no? Pero es una mirada y una época bien, bien difícil. Entonces, si acá nos deprimimos a veces por perder un partido contra Chile, imagínate pues lo que es perder toda una guerra, ¿no? Entonces, además que la guerra dura años y después de la guerra la crisis dura también varios años más. Entonces, ¿qué hace el movimiento artístico, los escritores, los intelectuales, los pensadores? Porque pensemos en que el realismo es un movimiento no solamente para entretener, sino para reflexionar, ¿no? Y la literatura va a dedicarse mucho al análisis en este contexto. Entonces, lo que hay es un fuerte alejamiento del intimismo romántico. Cuando hablamos del intimismo, recordemos, nos referimos a una cercanía, a que los románticos buscaban muchas veces hablar desde sus sentimientos o desde sus, no, muchas veces los románticos querían dejar sus vivencias, pero los realistas no, se alejan de ello y buscan más bien objetividad, describir lo que se ve y lo que de verdad es. Em, Luego, al igual que la primera característica en que se alejan del intimismo, que es el romanticismo, también se alejan del pasado y del exótico. Nuevamente, vivir en otros tiempos, especialmente el pasado, es una característica romántica. Entonces, los realistas, ¿qué prefieren? Prefieren el presente, ¿no? En vez de irse al pasado, a tiempos lejanos o incluso a nuestro pasado del siglo anterior, que era algo que había hecho em, Ricardo Palma, no me estoy olvidando, me estaba yendo el nombre. El representante romántico se había fijado mucho en el pasado colonial, en lo que había sucedido en Lima un siglo atrás, 2 siglos atrás, pero los realistas prefieren el presente, prefieren el ahora. Y en el presente hay muchos temas sociales, muchos problemas sociales que merecen atención. Entonces el propósito se vuelve también de reivindicación social o de lucha social en muchos casos.
y bueno, es un propósito moral y social. Comenzando con lo social, uno de los puntos más importantes es que se reivindican muchos personajes que habían sido históricamente, ¿no? Menospreciados o hechos a un lado, sobre todo las personas indígenas. Esta es una fotografía de un soldado indígena con su esposa, que eran las Rabonas, que los acompañaban en la guerra. Uno de los puntos que, digamos, es de quiebre es que en esta guerra tan sanguinaria y tan terrible en la que hemos terminado, pues, bombardeados, saqueados, abusados en más de un sentido, los que más van a pelear son los indígenas. Y eso es algo que indigna a muchos realistas porque dicen a los indígenas no les damos educación, no tienen acceso a terminar el colegio, no les damos un trabajo digno, viven en la explotación, en el abuso. Y pese a ello se han ido a morir en las guerras, ¿no? Y esta es una pintura, la de abajo, en la que lo mismo, hay una mujer, ¿no? Defendiendo el cadáver de un muerto ante el remate, pues, de un soldado chileno, ¿no? Entonces, una mujer indígena también. Estos cuadros eran retratos de la realidad. Quienes mueren y pelean por montones son los indígenas. Y es algo realmente para reflexionar porque están muriendo por un país que no les ofrece nada o que no les ofrece casi nada, ¿no? Y los mandan por montones sus amos, porque en ese entonces los indígenas eran pues prácticamente siervos, ¿no? Tenían que obedecer para aquellos a los que trabajaban. Y hay un fuerte entonces mensaje de reivindicación del indio. Esa es parte del propósito social. Otro de los personajes que se reivindica bastante va a ser al obrero, ¿no? Los trabajadores en condiciones de explotación. Y también se reivindica a las mujeres. Entonces, este propósito social se ve en varios aspectos de la sociedad. Las mujeres también, que siempre habían sido relegadas y que muchas veces se había mm, menospreciado su figura, aquí comienzan a tener más, más respaldo, más desarrollo en eh, más desarrollo en su educación, más también respaldo en su presencia, ¿no? Dentro del ámbito social e intelectual. Ahora, no todas las mujeres, no de golpe, pero se comienza a reivindicar la figura, al menos pues de las mujeres más intelectuales, más letradas, que han tenido el privilegio de pasar por la universidad, ¿no? Y a las que, para empezar, no todas podían, para empezar, no era algo sencillo de lograr, y además era algo pues que había requerido muchos, muchos años, ¿no? Para que se pueda aceptar a las mujeres en ámbitos de estudio superior. Entonces, hay toda esta propuesta más de mensaje más en torno a nuestra sociedad, ¿no? Eh, y en ese sentido es que hay una preocupación por la renovación. La renovación es probablemente uno de los términos, de las palabras que más se van a usar y repetir en este contexto por todos los escritores realistas, porque renovar implica cambiar cosas que para ellos están ya pasadas, estancadas, incluso podridas, como lo indica González Prada. Entonces se necesitan cosas nuevas, ¿no? Se necesitan, ¿qué es sobre todo nuevo? Se necesitan ideas nuevas. Entonces, la idea de la renovación del país pasa por renovar el modo de pensar. Y eso es muy importante considerando pues que mucho se creía que la renovación venía por hacer grandes pistas o grandes edificios o ahora, ¿no? Los centros comerciales en nuestro contexto. Y eso no indica realmente una renovación del país, ¿no? Si se mantienen las mismas
los mismos defectos, los mismos maltratos hacia parte de la población, si se mantiene el mismo menosprecio por ciertos sectores. Entonces, el tono de esta renovación o de la búsqueda de esta renovación viene por la renovación de ideas, dejar de pensar como si estuviéramos en la colonia, valorar a la población trabajadora en particular, y, eh, y hay un propósito en estas obras, ¿no? Que es transmitir ideas. Aquí esta idea de transmitir ideas, de enseñar, ¿no? Es un propósito muy moral y muy pedagógico, pero muy también de renovación en el fondo, porque si las ideas se cambian, si cambiamos el modo de pensar de la gente, ahí es cuando de verdad tenemos una opción, una posibilidad al cambio del país. Y en ese sentido, a veces el tono del realismo se vuelve agresivo, ¿no? Hay este nacionalismo que tiene un tono virulento, vehemente, muy a veces duro. Por ejemplo, González Prada te dice, el país es un organismo enfermo, donde aplicas el dedo, brota la pus. Hay esta noción de que el país está pues grave, ¿no? Y hay que curarlo, hay que cambiarlo, hay que quitarle esta infección que lo aqueja. El mismo González Prada, pues, va a tener muchas de estas expresiones en las que básicamente eh, se está reforzando la idea de que el país es importante, pero bajo un tono, pues, bastante, ¿no? Como dice, agresivo. Entonces, la idea de formar una nación también es muy realista. Hasta antes se hablaba más del término patria, porque hay que tener en cuenta que hasta unas décadas antes habíamos estado bajo el dominio español, ¿no? Eso es bastante duro, nuestra historia se precipita de manera muy violenta, habíamos estado bajo el dominio español, habíamos básicamente sido sirvientes, un anexo de un país europeo. Y ahora, finales del siglo XIX, que estamos aquí, ¿no? Han pasado algunas décadas ya, ha pasado más o menos medio siglo, y sin embargo, muchas ideas que habían traído los españoles se habían quedado, ¿no? Muchas ideas sobre que la superioridad, por ejemplo, de los blancos, en el caso de los españoles, ellos creían que eran superiores por sobre los indígenas, por ejemplo. La necesidad de la explotación, por lo tanto, de la población indígena y también afrodescendiente. Eh, Estas ideas de que la cultura, la religión europea serán superiores a cualquiera que estuviera aquí, cualquier cultura originaria o población o creencias o religiones originarias de estas tierras. Entonces, esa oposición que se había forjado y se había establecido muy fuertemente durante la colonia, ese menosprecio que se había establecido, ¿no? Durante ese tiempo, estamos ya en plena república, pero no se cura, ¿no? Se sigue manteniendo esas ideas. Entonces, para curar el país, de cierto modo, lo que te dicen los realistas es que hay que hacer nación. Y hacer nación implica revalorar a los integrantes de la nación que han sido hechos de lado, ¿no? Por ideas coloniales que ya son anticuadas, dicen, y que pese a ellos se siguen reproduciendo, se siguen manifestando igual, ¿no? Entonces, se requiere reivindicar a los indígenas, reivindicar a los trabajadores, eh, para de verdad ser una nación. No se puede hablar de una nación si parte de la población vive prácticamente esclavizada, si parte de la población no tiene acceso a terminar la primaria, si parte de la población no tiene agua, luz, no tiene un trabajo que lo pueda siquiera a la larga sacar de la pobreza. O sea, son condiciones muy terribles que se apuntan en este contexto. Como para de verdad ser una nación, tenemos que buscar una mejoría de las condiciones de todos, ¿no? Que podría parecer algo
algo evidente, pero que va a tener muchos detractores, muchos enemigos, y aún hasta ahora hay gente que es muy contraria a esto, ¿no? Que dice que no somos iguales y no vamos a hacerlo y listo. Entonces, la idea de hacer nación en este contexto es hasta cierto punto mejorar las condiciones de otras poblaciones que habían sido ignoradas, considerar la problemática de otros sectores de la población que eran simplemente acallados, ¿no? Dentro de los representantes del realismo es de notar que varias de ellas van a ser mujeres. La presencia de mujeres letradas no había sido tan insistente en tiempos anteriores. Eh, Sin embargo, a finales del siglo XIX sucede un fenómeno muy importante, que es que las mujeres comienzan a tener educación superior. eh, por primera vez, ¿no? Tenemos a una generación de varias mujeres que han salido de la universidad y que, como suele ser, ¿no? Como suele pasar muchas veces, sobre todo en estos tiempos de adversidad, que eran las primeras generaciones, las primeras mujeres que un poco antes, ¿no? Que luchan por mejores condiciones materiales, eh, por el voto, ¿no? Posteriormente aquí en Perú. Las mujeres las primeras que siempre luchan por algún derecho son las que van a tener que sufrir un poco más o esforzarse un poco más por obtenerlo. Y por ello mismo suelen ser mujeres muy capaces, porque tienen que esforzarse más para obtener lo que ya los varones tenían. Y eso es lo que pasa con muchas mujeres intelectuales de finales del 19, que son mujeres realmente muy brillantes, que por primera vez se les da la opción, la chance de que su voz salga a la luz. Y es interesante igual que se mantiene muy fuerte la importancia y el dominio del varón en la sociedad, porque eran mujeres que tenían que estar casadas, que por sí mismas no podían acumular riqueza, la riqueza era o de sus padres o de sus esposos, y que felizmente con el permiso, ¿no? De sus padres o sus esposos podían ir a la universidad. Entonces, bueno, y además eran mujeres pudientes, no iban todos a la universidad, ¿no? Probablemente en ese entonces personas como yo, como ustedes, que postulamos a universidades públicas, mujeres me refiero, ¿no? No hubiéramos tenido esa posibilidad, ¿no? Era un lugar muy dominado por los varones. Entonces, era otra realidad en la que expresar tus ideas era aún más adverso, difícil, y más aún si son ideas, muchas de ellas, de, digamos, crítica al sistema y de crítica a la iglesia. Va a haber varios de estos intelectuales y en general del realismo que van a criticar duramente la iglesia católica en una época en que la iglesia tiene mucho poder, hasta ahora, pero en ese entonces aún más. Entonces, es bastante interesante y son mujeres pues bastante valientes, ¿no? Señoras, y en este caso, tanto Clorinda Mato como Teresa González de Fanning y Mercedes Cabello de Carbonero. Y bueno, tenemos también al líder del realismo, que es además una de las razones por la que se le da la voz a las mujeres. González Prada va a luchar mucho por ello también, por incluir mujeres en sus círculos de intelectuales, y es el líder del movimiento realista. Hoy día vamos a hablar de él y de Clorinda Mato, que es una de las voces más interesantes de esta época. Entonces hablemos un poco de Clorinda Mato con la narrativa, en particular las novelas. Ella destaca por varias novelas que escribe sobre la vida en la sierra, en el Cusco en particular. Hay que destacar que ella vive en el Cusco un periodo y que ella tiene bueno, su familia es de dinero, así que su familia tiene propiedades en el Cusco. eh, Conoce, por lo tanto, de cerca lo que es la vida o la convivencia con pueblos indígenas o con, más particularmente, sirvientes indígenas muchas veces, ¿no? Siervos indígenas. Y va a observar muchos de los maltratos y abusos que sufren y los va a denunciar en sus obras. Por ello, es que se le considera una precursora del movimiento indigenista. Así como defiende el indio, también defiende a la mujer. Nuevamente recordemos entonces que este movimiento realista va a tratar de buscar un poco de mejoría en la igualdad de los derechos y
de las oportunidades que tienen estas poblaciones, ¿no? Segregadas, poblaciones hechas a un lado, y va a buscar entonces la mejoría de sus condiciones de vida. Para ello, una de las condiciones que más se defiende es la necesidad de la educación. Y esa idea es una de las más positivistas que hay. Entonces hay una serie de ideas del positivismo, que es la corriente filosófica que defiende el conocimiento por sobre todas las cosas. Y el positivismo es una de las corrientes que está muy en boga, muy fuerte a finales del siglo XIX y que acompaña a los realistas. Los realistas asumen estas posturas positivistas. Entonces, dentro del positivismo, recordemos, el positivismo defiende la ciencia y el conocimiento. Y por eso la mirada de muchos de estos realistas sigue el método científico, ¿no? La observación, el análisis, la descripción, las hipótesis y las conclusiones. Ahí está mirada muy analítica, incluso cuando hablan de temas sociales, pero se guían de principios de la ciencia. Y dicen que uno de los principales ideales o ideas positivistas va a ser la defensa también de la educación, del derecho a la educación, que todos deberíamos acceder a la educación para acceder al conocimiento. Y en particular, entonces, uno de estos ideales positivistas que se defiende es que la población indígena y las mujeres puedan acceder a la educación, una mayor educación a la que tenían acceso. Otra característica que te iba adelantando antes es que hay una postura muy crítica respecto a la iglesia. Y esto es en particular novedoso e impactante en la época porque la iglesia es una institución con muchísimo poder. Y porque la iglesia, además, pues era considerada una institución sagrada contra la que no te podías meter así nada más. Y sin embargo, Clorinda Mato va a escribir en torno a la corrupción de los curas, de ciertos curas que son injustos, ladrones, malvados e incluso hasta violadores, ¿no? Entonces, esta idea de, sobre todo el tema del abuso sexual, resulta escandaloso para la época, ¿no? Es algo que la iglesia no va a tolerar, va a reaccionar muy violentamente contra estas ideas de Clorinda, va a obtener muchos de los ejemplares y los va a quemar en plazas y en iglesias mismas, eh, ante la mirada pues de los feligreses, ¿no? Y van a prohibir el libro de Clorinda Mato, van a difundir una serie de mentiras en torno a su persona, la van a acusar de cosas terribles, desde ser pues una loca, una enferma, todos los tipos de calumnias que uno puede imaginar, considerando su posición de mujer, además, atacan ello, ¿no? Atacan su vida en lo privado, muchas cosas duras y terribles, básicamente para descalificarla. A tal punto sufre acoso Clorinda y es excomulgada, además de la iglesia, expulsada, que tiene que irse a vivir al extranjero, ¿no? Y como consecuencia de ello, de este hostigamiento, Clorinda termina en, eh, en otro país. Entonces, Clorinda Mato de Turner, con esta visión anticlerical, también marca una época, no los realistas en general, porque antes de ello había una postura de absoluto respeto de la iglesia, y después de ello ya hay una postura más crítica. Por último, se habla de su mirada paternalista. Y bueno, vamos a ver un poco de qué se trata ello con más detalle ahora que veamos el argumento de la obra, pero en particular, de modo un poco más amplio, mejor dicho, lo paternalista implica creer que los desprotegidos requieren de protección, en este caso, respecto a los indios, ¿no? Creen que los indígenas requieren la protección, el cuidado de hombres blancos, letrados, de personas, ¿no? Blancas, letradas, importantes. Entonces, el indígena por sí solo no tiene tanta voz o tanto peso, pero cuando lo defiende, alguien lo protege, alguien lo resguarda, alguien, allí ya
toma mayor, pues, valía o peso, ¿no? Entonces veamos el argumento de Aves sin nido para entender un poco mejor la historia. Aves sin nido es una historia eh, sobre un pueblo de Cusco, te decía, ¿no? Ambientado en Cusco, que es el pueblo de Quilla. En este pequeño pueblito van a llegar un par de esposos que vienen de Lima, que son Fernando Marín y Lucía Marín. Llegan para arreglar algunos asuntos de sus propiedades, de sus haciendas. Quedan muy sorprendidos porque las autoridades son sumamente abusivos contra los indígenas. A las autoridades en esta época, las autoridades como por ejemplo el gobernador, el juez de paz, los alcaldes y los curas, se les llamaba los notables. De ahí que aquí dice el abuso de los notables. De los notables es como decir las autoridades. Y bueno, estas autoridades, entre otras cosas, lo que hacen es quitarle sus productos, por ejemplo, a los indígenas, ¿no? Si los indígenas han tenido buenas cosechas este año, hacen que les vendan parte de su producción o toda su producción a un precio ridículo, ¿no? Si en este pueblo, más que la producción de la tierra, se habla de producción de lana. Se nos dice que los indios eh, crían animalitos, ¿no? Para trasquilarlos en la época correspondiente y según eso, eh, poder, la lana, pues emplearla para venderla. Pero muchas de estas autoridades les quitan sus productos o hacen que se las vendan, pero a un precio, pues, ridículo, ¿no? Digamos que una producción que podría valer 100 soles, se lo vendes a 10 soles a alguien. Entonces, estas autoridades, estos notables, son famosos, digamos, por estos malos tratos contra los indígenas, por estos abusos que cometen constantemente. Y dentro de ellos está el cura del lugar, que además eh, se hace, digamos, una figura un poco turbia, porque cuando no le pagan, digamos, una deuda, lo que hace es quedarse con los niños, o sobre todo las niñas de estas familias, ¿no? Y las, digamos, secuestra, las tiene con él desde chiquitas hasta que crecen para eh, tenerlas prácticamente como sirvientas, ¿no? Y quién sabe qué otras cosas terribles. Entonces, esta idea de cura como un personaje cruel está marcando una época, ¿no? Eh, Como te decía antes, no era para nada esto usual y sobre todo que la iglesia va a reaccionar muy duramente también contra esta idea de los curas em, que son corruptos, porque también piden pues sus, ¿cómo le llamaríamos ahora? Coimas, sobornos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente entonces tenemos esta idea de el gobernador, el cura, que hacen lo que quieren, que cobran tributos que no deben, cobran, no es como que yo te cobro impuesto a todo, a lo que respiras, a lo que comes, a lo que haces. Básicamente hacen cobros injustificados, se aprovechan del trabajo de los indígenas, les roban sus productos y hasta en casos extremos hasta sus hijos. Si es que no puedes pagarme una deuda que yo me inventé, encima te roba a tus niñas más pequeñitas, ¿no? Todo ello es observado por los Marín que están llegando. Los Marín, te decía, es una familia de esposos blancos que llegan de Lima y que quedan horrorizados por esta situación. No entienden cómo es que pues se pueda vivir así. Y como son entonces buenas personas, van a decidir ayudar a una pareja de indígenas que está pasándola muy mal. Los esposos Yupanqui. El apellido un poco nos puede indicar y qué pareja, pues es de qué proveniencia. Los esposos Yupanqui justamente están sufriendo estos abusos de los notables de las autoridades.
y el cura les había quitado a su hija pequeña por supuestamente no cumplir uno de sus pagos. Pero nuevamente, estos pagos muchas veces eran inventados, eran tributos que se aumentaban de la noche a la mañana. Digamos que los indígenas querían pagar el tributo o el pago pendiente, y de pronto la autoridad le decía, no, pero ahora es el doble, ¿no? Ahora me debes más plata. Entonces, de esa manera hacían que siempre estuvieran endeudados, que siempre estuvieran trabajando para ellos, básicamente los hacían siervos y los explotaban constantemente. Y a los indígenas que querían huir, porque uno piensa, "Ah, pero ¿y por qué no se van o no se rebelan?". A los indígenas que querían huir muchas veces, si lograban capturarlos, torturaban a su familia, ni siquiera a ellos, ¿no? O incendiaban sus casas, ¿no? Los que se iban por temporadas para vender sus lanitas, ¿no? Sus productos, pensando que esa temporada de la lana dura unos meses nada más, luego querían regresar a sus casas y ya no existían, ¿no? Las quemaban, abusaban de su familia. Era todo un sistema bastante violento y duro de mantener a los indígenas bajo el dominio de estas autoridades. Incluso ha habido casos, justo de la época de González Prada, esta época, en que a pueblos que intentan rebelarse contra su alcalde, su gobernador, les mandan militares, ¿no? Y los acribillan, o sea, los disparan, los matan a todos, e incluso les mandan tanques con bombardas, ¿no? En masacres de pueblos enteros. Y eso está registrado en las crónicas de finales del siglo XIX, no son cosas que lamentablemente pues son de la literatura, nada más mejor dicho, no son de la imaginación, sino son de la literatura crítica de este entonces. Entonces los pueblos que intentaban rebelarse eran masacrados, disparados o bombardeados incluso, como pasaba mucho. En este caso es un pueblo en Cusco, es un pueblo imaginario, pero es como para que entendamos que no es tan fácil salir de esa situación para los indígenas, y que incluso si se rebelaban, muchas veces tenían las de perder. eh, Habían habido masacres en la vida real, ¿no? Entonces, eso los pone básicamente o prácticamente en una situación de estar encasillados y de tener que someterse a estas autoridades muchas veces corruptas o malvadas. Por eso cuando llegan los marín, que son esta especie, pues, o sea, tienen dinero, tienen poder, tienen, ¿no?, educación, pero son buenos, los protegen, en vez de abusar de ellos o de eh, someterlos, ¿no?, hacerlos solamente, pues, obedecer, los van a ayudar, van a pagar su deuda, van a ayudar a que recuperen a su hijita, y eso va a ganar, pues, que los marines sean vistos con mucha incomodidad y con mucha cólera por parte de los notables. Estos los notables, recordemos, son las autoridades, el gobernador y el cura, les agarran cólera a los marines, ¿no? Mucha ojeriza, mucho rencor. Y por lo tanto van a hostigarlos y van a querer, pues, perjudicarlos. Así que los mandan em, a que vayan mandan al pueblo a que vayan a quemar su casa, con la excusa de que los marín están ayudando o han ayudado a que roben unas joyas de la iglesia. La excusa es que supuestamente los marín están resguardando unos ladrones, ¿no? Eh, y por eso los mandan a que los prácticamente pues masacren. Y el pueblo va a ir a quemar su casa, pero para la buena suerte de los marín, ellos no están en casa. Entonces, quienes sí están eh, son sus sirvientes que estaban trabajando para ellos ahora, eran también protegidos por ellos, los Yupanqui. Entonces, todo un, una tragedia terrible, ¿no? Porque los marines son acusados injustamente y por más que ellos se salvan, los que mueren son los Yupanqui. Mueren la esposa, los parejas de esposos, pero esta pareja de esposos tiene dos niñas. Tiene una hija mayor de casi 15 años y una hija menor que tiene apenas pues menos de 5 años, ¿no?
y las niñas, por lo tanto, se han quedado huérfanas. De allí, en parte, también el título. El título de la obra es una referencia a los indígenas en general, ¿no? Aves sin nido, o sea, sin resguardo, sin protección, sin nada que los acoja, sin un verdadero hogar o tierra que los pueda acoger o defender. Pero además, en ese caso en particular, entramos a que también las niñas, ¿no? Las hijas que han quedado sin padres, que son indígenas, que son mujeres, tienen muchas, digamos, desventajas y cualidades por las cuales las podrían maltratar o abusar. Y por lo tanto, que se hayan quedado solas, pues es el verdadero ejemplo de ser ave sin nido, ¿no? En ese sentido, los marines se dan cuenta que tienen que protegerlas. Y ellos van a asumir, mejor dicho, su, eh, su protección. Las niñas se llaman Margarita y Rosalía. Las adoptan y el plan es llevarlas a Lima para que allí terminen bueno, sigan sus estudios, ¿no? Incluso la mayorcita, que ya pues está en tiempo de que continúe, termine, quieren que termine el colegio y que incluso vaya a la universidad. Hay todos estos planes, ¿no? Que son además un ejemplo de la época, del realismo mismo, de darle mucha importancia al estudio y a esta idea pues de los letrados de ir a la universidad, de terminar la universidad, ¿no? Eh, Margarita se enamora, sin embargo, pero ella no quiere abandonar el futuro que le están prometiendo, ella quiere seguir sus estudios, ella quiere ir hacia Lima. Entonces, el chico del que se enamora también va a ser muy, en ese sentido, leal con ella, quiere que ella salga adelante y le dice, le promete que la va a dejar estudiar, que él también la va a acompañar. Hay que tener en cuenta que en esta época, pues, si te casabas, muchas veces ya tenías que abandonar los estudios o algo por el estilo. En cambio, él le dice que se quiere casar con ella, pero no quiere que abandone, pues, su proyecto y sus sueños, ¿no? Entonces, están muy enamorados, esta pareja de jóvenes, Manuel y Margarita, pero Manuel es supuestamente el hijo del gobernador. El gobernador era uno de los abusivos y malvados, y Manuel no quiere pues que crean que él es como su padre, como su supuesto padre. Así que va a confesar al momento de pedir la mano de la chica, le va a confesar a los Marín que en realidad él no es su padre, el gobernador malvado no es su padre, ¿no? Su verdadero padre fue un obispo que abusó de su madre muchos años atrás y con el que él no tiene ningún contacto ni no tiene noticias más de él, ¿no? Un obispo que vivió mucho tiempo atrás, ya no es el mismo cura que está en el pueblo, y, eh, y los Marín reaccionan con horror, sobre todo pues Lucía, que es la que porta el secreto. Lucía sabe, la señora Marín sabe que ese mismo cura es el padre de Margarita, porque también había abusado sexualmente de la mamá de Margarita muchos años atrás. Entonces, se descubre básicamente que había un cura, pues, en el pueblo, un cura violador que abusaba de las mujeres indígenas y mestizas, y por ello es que habían nacido estos dos jóvenes. Entonces, como los dos son hermanos, no van a poder, pues, concretar su historia de amor ni su matrimonio, ¿no? Es un giro también muy realista. Muchos franceses hacían ese tipo de giros antirrománticos, digamos, ¿no? De que las historias románticas no se pueden concretar. Hasta en eso se ve el movimiento. Esa es una novela en la que se retrata bastante bien este tema, ¿no? Del abuso de las autoridades. Es un abuso económico, es un abuso social, es un abuso personal, los tratan casi como animales, eh, obviamente contra los indígenas. Los indígenas no tienen la posibilidad ni de tener un mejor trabajo, ni de ahorrar dinero, ni de obtener ganancias con su esfuerzo, con su trabajo, ni de acceder a la universidad o a estudios, ¿no? Las autoridades los someten a una situación de prácticamente, pues, servidumbre, ¿no? Casi esclavitud. E incluso el abuso llega ya a ser
incluso sexual, ¿no? En algunos casos. Entonces, no solo es económico, social y personal, sino es incluso abuso sexual, lo cual es un tema muy fuerte para la época, considerando que los abusadores en esta novela es un cura, ¿no? Entonces, otro tema importante es justamente eso, que hay una crítica al clero. Los que pregonan la palabra de Dios, la bondad, la justicia, la igualdad, ¿no? El amor al prójimo, sin embargo, también son ladrones, abusivos, explotadores e incluso abusadores sexuales. Entonces hay una fuerte crítica al clero de, digamos, revisar sus elementos, ¿no? Y eliminar sus malos elementos, de eh, reforzar los principios cristianos que de verdad se estén cumpliendo en sus curas. Otro tema es la violencia social. Obviamente, pues, cuando se realizan todos estos abusos contra los indios, no se realizan diciéndoles, por favor, ¿no? Trabajen, por favor, los vamos a explotar, por favor, sino que hay una fuerte carga de violencia en las palabras, en las actitudes y en la actitud de superioridad por parte de las autoridades. Saber que ellos pueden hacer lo que quieren, que pueden tratar a los indígenas o maltratarlos como quieran y no va a pasar absolutamente nada. Esto obviamente constituye los casos de injusticia muy duros que había al interior del país y que se iban a mantener todavía hasta buena parte del siglo XX. Esas injusticias y desigualdades son las que trata de representar la novela. Y por último, la solidaridad, ¿no? Que pareciera un bien esquivo, un comportamiento esquivo, y que sin embargo se ve representado mediante la presencia de los marines. Los esposos marines son los que representan esta solidaridad. Entonces, eh, más particularmente Lucía Marín, ¿no? Es la que defiende este discurso protector y cristiano. Ella es muy lectora de la Biblia, muy seguidora de la palabra, ¿no? De las palabras bíblicas, religiosas, y, y entonces básicamente lo que hace Clorinda es también representar que la cristiandad puede tener un lado bueno. Ella no está en contra, ¿no? De la religión en sí. De hecho, Clorinda Mato era ella misma católica, cristiana, pero sí está en contra de estos curas, obviamente, que no cumplen los principios cristianos. Entonces, aquí Lucía Marín es la que hace cumplir el discurso cristiano, ¿no? El discurso de solidaridad, de piedad, de compasión, de amor al prójimo. Es los Marín en general y Lucía en particular, que es una de las voces, digamos, más eh, maternales y comprensivas dentro de la obra, la que va a defender esas acciones, esos principios. Es una obra que tiene mucho mérito en la época porque muestra cómo el indio vive en total orfandad, ¿no? Y cómo en los lugares alejados de la ciudad, sobre todo en los lugares más rurales del interior del país, es sumamente humillado. Hay que tener en cuenta que hasta antes muchos escritores trataban el tema del indio, primero, o lo ignoraban, a veces ni lo trataban, o si lo trataban, el indio siempre era visto como un ser inferior y casi como un animal, ¿no? Y en la sociedad, eh, sobre todo en la época de la colonia, muchos habían establecido esa idea de bestializar al indio, tratarlo como casi como un ser, pues, que no es ser humano. En cambio, lo que hace el realismo es considerar que es un ser vivo, que es un ser humano, que tiene derechos, que no se están cumpliendo, y mostrarlo en su, como dice aquí, en su orfandad, en su soledad, en que nadie lo protege, en que lo humillan, lo abusan y lo explotan. Entonces, al mismo tiempo que es una narración y es entretenida y nos cuenta estas historias intrigantes, es también una denuncia porque tiene un tema social y crítico de fondo. Por otro lado, hay también críticas, sobre todo que se le han hecho ya tiempo después a estas obras, a esta obra,
de Clorinda, como por ejemplo la mirada de que es paternalista, ¿no? En general se dice mucho esto del realismo, de que es paternalista, que es un movimiento que tiene visión paternalista. ¿Qué significa? Ya más o menos había entrado un poquito en ese tema al señalar que requiere el indio protección. El indio por sí solo, el indígena por sí solo no se puede defender o no puede salir adelante, requiere un protector, un padre, entre comillas, ¿no? Que casi siempre van a ser además personas blancas, letradas, pudientes, que es lo que pasa en esta novela. Entonces requiere la protección de blancos instruidos, de blancos privilegiados, adinerados. Eh, bueno, y era lo que sucedía también un poco en la época, lamentablemente, ¿no? Pero se le ha criticado, pues, básicamente que los indígenas no tienen mucha personalidad en estas obras, y lo vamos a ver que eso cambia recién en el siglo XX. Y listo. Entonces con ello tenemos a Clorinda Mato, y nos quedaría hablar de González Prada en cuanto al realismo. González Prada es el líder del movimiento realista. ¿Ya? Su obra, que son ensayos, obra ensayística, es la más importante en el Perú del siglo XIX, y es una obra de fuerte crítica social. Es una obra que no se, como diríamos coloquialmente, no se amarra con nadie, ¿no? No le guarda las formas ni el respeto a nadie que no se lo merece. Va a ser duramente crítico contra las autoridades, los gobiernos, presidentes, congresistas, en ese entonces diputados, eh, los jueces del Poder Judicial, los jueces de paz de las provincias. Hay una crítica muy dura prácticamente contra todas las autoridades políticas, porque él además dice haber sido testigo de esta corrupción terrible o haberse enterado mediante ciertas noticias de estos maltratos terribles, ¿no? En particular, la crítica se vuelve más encarnecida después de la guerra contra Chile, porque hay que considerar pues que después de la guerra contra Chile, en que estamos en un periodo de crisis, de pobreza, ¿no? De crisis económica y social, los que se van a enriquecer, porque hay gente que se logra enriquecer y que huye del país, son muchos de estas clases políticas. Entonces lo que hacen ellos es básicamente eh, huir cuando las cosas están difíciles, no cumplen obviamente con su papel, ¿no? Ya sean de congresistas o de presidentes, y no viven, no atraviesan la crisis que el resto del país sí. Entonces hay esta idea también de que nuestra clase política es una clase traidora, ¿no? Que estamos rodeados por gobernantes y representantes que básicamente buscan enriquecerse, privilegiarse, favorecerse, y el país le importa nada. Y en un periodo como la guerra se nota más claramente, pues, porque es un periodo en el que más se necesitan autoridades que pongan orden, que busquen restablecer lo que se ha destruido, que lideren una etapa muy dura, ¿no? En que la sociedad está desorientada y empobrecida. Pero nada de eso sucede, no tenemos autoridades de ese calibre, ¿no? No las hemos tenido desde este entonces, ya aún hasta ahora. Parte de la propuesta central del realismo, te decía, era la renovación. González Prada, que es el líder, va a ser el que enarbole muy fuertemente estas ideas. La renovación de ideas es una renovación central para los realistas. La renovación no pasa, te decía, por apariencias, por más construcciones o más pistas, más cemento. La renovación pasa por la mente de las personas. Dice, tenemos gobernarias anticuadas que siguen pensando como se pensaba un siglo, 2 siglos atrás, 3 siglos atrás. Básicamente las ideas que más critica, las ideas que él considera anticuadas y que más va a criticar, son las ideas coloniales. Dice, la colonia nos trajo lo peor, ¿no? Las ideas que asentó a España en nuestro territorio son ideas de dominio y explotación de parte de la población, en este caso de la población indígena.
son ideas pues en torno a eh, someterse a la autoridad, ¿no? La idea de ser súbditos, en ese caso de España. Todas esas ideas, de un modo u otro, dice, se han mantenido, porque seguimos sintiéndonos inferiores a los europeos, porque los blancos siguen creyendo o siguen defendiendo la superioridad por sobre los mestizos o los indígenas, ¿no? El color de piel mide tu estatus o tu importancia, y todo ello son ideas, dice, pues, viejas, ¿no? Entonces son ideas que vienen de siglos atrás y que por alguna razón no se renuevan. Y es momento de cambiar esas ideas, momento de renovarlas. Eh, por esta defensa que hace tan fuerte del indígena y también de los obreros, ¿ah? Es un gran defensor de causas sociales. Pero por la defensa del indígena se le considera precursor del indigenismo. Adicionalmente, tiene poesía muy musical y hermosa, influenciada por la poesía francesa, y por ello se le considera un precursor del modernismo. Precursor, no representante, precursor del modernismo en el Perú, además. Eh, Como parte de estas ideas de renovación y de cambio, también busca renovar la literatura. En vez de mirar a los españoles, que es lo que siempre se había hecho en nuestra literatura, seguir y repetir las influencias de España, ahora mira a los franceses. Es un lector que además conoce muy bien el francés y el alemán, si no me equivoco, ¿no? Entonces leía las obras en idioma extranjero y va a asumir va a asimilar muchos aportes, además muy modernos, porque la poesía francesa definitivamente estaba en un nivel muy importante y estaba muy avanzada para la época, finales del siglo XIX. Entonces explora esos nuevos caminos y por eso es que es precursor también del modernismo. Eh, y no olvidemos que dentro del realismo se dice, ¿no? Seguimos con esta afirmación de que hay una visión paternalista, porque todavía se considera que el indígena necesita protección, necesita resguardo, necesita un padre, entre comillas, ¿no? Alguien que los defienda. Hay que considerar que en el caso de González Prada, él no va a tener contacto directo con poblaciones indígenas. Clorindo sí vive un tiempo en el Cusco, pero González Prada está muy asentado aquí en la capital y en la costa. No viaja tanto ni a la sierra, ni conoce tanto directamente, pero se entera muchísimo. Es un hombre muy leído y muy informado, que está muy pendiente de las noticias del país en una época que no es como ahora, en que tenemos internet y nos podemos enterar, y aún así mucha gente no se entera o no muestra tanto interés, ¿no? Pero González Prada era un hombre que estaba muy pendiente de la situación de las poblaciones indígenas. Él es de los primeros en contar justamente estas masacres que está habiendo en pueblos indígenas que se rebelan, ¿no? Que encima que son explotados, robados, abusados por sus autoridades, si tienen pues digamos, la acción de rebelarse, si se deciden a actuar contra su gobernador o su alcalde, su autoridad, los exterminan, les mandan las patrullas a los tanques, dicen en Puno. Él cuenta cómo se masacra a todo un pueblo tirándoles bombardas y cómo se puede ver hasta niños que se estaban escondiendo detrás de las piedras, cadáveres de niños indígenas. Entonces él te cuenta muchas cosas muy interesantes de nuestra historia y de lo que sucedía, que nadie ha recogido eh, eh, en crónicas, ¿no? Él sí, conoce o intenta informarse, pero no tiene esa mirada cercana porque no va a la sierra ni de primera mano, pues tiene interacción, ¿no? Con personas indígenas. Él va a hacer buena parte de su labor social aquí en la capital y por lo tanto con quien sí se relaciona mucho es con los obreros. Entonces, eso es importante porque González Prada viene de una familia de clase muy alta y siempre va a estar escribiendo e interactuando y defendiendo a los que eran de clases más bajas, a los que menos tenían. Los obreros en ese entonces prácticamente no tenían derechos laborales, justamente gracias a la labor de González Prada y de la organización de esta clase trabajadora es que se logra obtener las 8 horas aquí también. Pero antes de eso podían trabajar 14, 18 horas y no había ningún tipo
reglamentación ni fiscalización. Entonces, bueno, como parte de este movimiento que él tiene, como parte de esta defensa, ¿no?, del obrero, del indígena y también de la mujer, escribe varios discursos y obras importantes. En este caso, nosotros estamos hablando de González Prada con su libro Páginas Libres. Dentro del libro Páginas Libres aparece el discurso en el Politeama. El Politeama era un famoso, pues, teatro, anfiteatro, en el que, un coliseo, ¿no?, particularmente, en el que se va a dar este discurso, y por eso se va a llamar así, se le va a denominar así. Y sus discursos, ensayos, tratan en torno a, ya sabemos, las injusticias que se están viviendo en el país, y en torno a la guerra también, las consecuencias de la guerra contra Chile. El tema central de este discurso en el Politeama es la renovación política y social. De hecho, por algo es que una de las frases más famosas es: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Entonces, cuando González Prada te dice, ¿no?, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, de hecho creo que está aquí, sí, ahí está, ¿no? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Cuando te dice ello, no se refiere a que literalmente, pues, los viejitos deberían morir, ¿no? Sino que hay esta idea de que las ideas viejas hay que desterrarlas. Las ideas viejas hay que hacerlas de lado, las ideas viejas eh, ya no son vigentes o defendibles. Entonces, sí, vamos todavía a seguir con los temas, no se preocupen, pero les había puesto esto para que recordemos la frase, y esta frase encapsula bien el tema principal. Entonces, la idea no es deshacernos los viejitos, sino deshacernos de ideas viejas y, por lo tanto, renovar el país. La única renovación posible se da cambiando primero las mentes, porque las personas que participan en política, en la sociedad, los jóvenes que deberían incurrir en esto, tienen que pensar de manera nueva. No podemos seguir pensando como en la colonia, ¿no? Y hay, por lo tanto, un fuerte rechazo a la herencia colonial, a las ideas que habían impuesto los españoles durante sus varios siglos de imposición, de dominio, ¿no? Hay también un rechazo a, por lo tanto, pues la iglesia, ¿no? Parte de la herencia colonial, aparte de la superioridad de los blancos, aparte del maltrato de los indígenas, que eran cosas que nos venían de la colonia, también estaba la imposición de la Iglesia Católica, contra la que González Prada es muy crítico. De hecho, incluso más radical que Clorinda, ¿no? Porque Clorinda Mato, pese a todo, eh, ella cree que hay un buen cristianismo, que hay muchos que no son buenos en la religión, o en muchos curas que no ejercen correctamente, ¿no?, su papel, pero en general, ella cree, Clorinda sí cree en la palabra de Dios, sí es muy cristiana. En cambio, en el caso de González Prada no es así. González Prada es mucho más crítico, mucho más descreído, y va a ser mucho más duro contra la iglesia. Su anticlericalismo es más radical. Algunas de las otras temáticas que ya hemos mencionado es que se considera que el indígena debe integrarse a la sociedad, que ese es uno de los principales problemas por los cuales no somos una nación bien constituida, ¿no? Si queremos que pelee por nosotros en las guerras, pero los mandamos a morir a que trabajen en la mina, ¿no? En las minas trabajaban muchos indígenas, a veces niños y adolescentes, que morían antes de llegar a la juventud. Trabajaban también en las chacras, pero en condiciones infrahumanas, ¿no? Que se les trataba como animales. Entonces, ¿cómo podemos tener una nación o hablar de verdad de una nación, de un país, si tratamos así a nuestra población, aparte de nuestra población? Porque los indígenas, dice González Prada, contrario a lo que muchos quieren o quieren creer,
son parte de la patria, ¿no? No los consideran como tal, los tratan de lo peor, pero ellos son parte central de la nación. Y bueno, al igual que Clorinda, en general todos los realistas van a destacar mucho la importancia de la educación. Entonces, el colegio, el que accedan a terminar el colegio, aunque sea, es un primer paso para un poco mejorar el terreno, ¿no? Emparejar un terreno que está tan desigual. Es una idea muy positivista, esa idea de la educación por sobre todo. Entonces, el discurso en el Politeama es un largo discurso sobre las problemáticas que hay en nuestro país y se defiende esta idea de renovación. A quien le toca hacer la renovación siempre va a ser a las nuevas generaciones. No significa necesariamente que van a cambiarlo todo, mejorarlo todo, pero al menos poco a poco y paso a paso se debería ir rectificando errores del pasado, ¿no? Dice que los jóvenes son los que tienen venganzas justas por satisfacer, ¿no? O sea, tienen mucho que por lo cual reclamar. Hay mucho que se ha hecho mal en el pasado y que ahora son los jóvenes los que deben enmendar eso con vehemencia, con búsqueda pues de justicia, de rectificación. Hay una fuerte crítica a lo que él llama el espíritu de servidumbre, que básicamente viene de la época colonial, en que nos acostumbramos a ser siervos de España, y que por lo tanto esa idea se ha quedado muy fuerte en nuestro país. No sabemos, por lo tanto, hacer nación y hacer país, porque estamos acostumbrados a ser prácticamente, pues, la servidumbre o siempre menospreciarnos frente a fuerzas extranjeras. Antes eran los españoles, los europeos. En este contexto está cambiando ello por una nueva potencia que es Estados Unidos, pero siempre idolatrando, ¿no? Eh, a otras potencias, a otros países, a otras formas de vida, incluso a otras etnias, rasgos físicos, en vez de valorar lo nuestro, en vez de deshacernos entonces de ese espíritu de servidumbre que venía del colonialismo, ¿no? De la época colonial. Y que se había mantenido, recordemos que muchas ideas de la colonia se van a mantener a lo largo del siglo XIX. ¿Por quiénes? Por las clases altas. Pues. Las clases altas son a los que todavía les conviene, por ejemplo, que se instituya la superioridad de los más blancos por sobre los indígenas, ¿no? De los que tienen apellidos extranjeros. Y vemos muchas de las, hasta ahora las grandes empresas y muchos políticos han tenido ascendencia extranjera o tienen apellidos. Eso viene de que las élites mantenían esa herencia europea. Y sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Muchas veces mantenían esas ideas que venían de la colonia, sobre todo esta noción pues de servidumbre, de replegarse frente a una potencia de afuera. Hay una fuerte crítica a las clases altas, sobre todo las que han estado en el poder. Se critica una fuerte corrupción de los presidentes, del Poder Judicial, de los congresistas, incluso se habla de todos ellos. ¿Eh? González Prada va a mencionar toda la clase política de ese entonces. Y bueno, González Prada es uno de los que utiliza estas expresiones más vehementes y fuertes, ¿no? Utiliza palabras como, habíamos hablado de la pus, ¿no? Donde aplicas el dedo brota la pus. Pus, enfermedad, tumbas, muerte, odio, ¿no? Son algunas expresiones muy vehementes, muy, digamos, intensas, ¿no? Pero además utiliza expresiones que son antagónicas. Pobreza y riqueza, amor, odio, oro y hierro, etc. Entonces, ese es el movimiento realista. Con ello cerramos el siglo XIX. Si no hay ninguna pregunta, pasaríamos al siguiente movimiento. Entonces, después del realismo viene
bueno, en nuestro caso, para el realismo viene el modernismo, pero nosotros no vamos a hablar del modernismo, vamos a saltarnos al posmodernismo. Ni tenemos el orden en línea de tiempo. El modernismo, perdón, el modernismo primero, que nosotros no lo vamos a ver con detalle, pero lo hemos visto en Latinoamérica con Rubén Darío. El posmodernismo, que es el que sí vamos a ver ahora con más detalle, y el vanguardismo, que ya nos toca la próxima semana. Entonces, listo, estos ya son movimientos del siglo XX. El modernismo en Perú nos llega tardíamente. Les recuerdo que el modernismo latinoamericano, si recordaban, estaba representado por un nicaragüense, que es Rubén Darío, y por su obra Azul, ¿no? Entonces era un movimiento en poesía, buscaba la belleza, ¿no? El esteticismo, habíamos dicho. Nosotros vamos a hablar del posmodernismo con más detalle. El posmodernismo es un periodo de cambios o transiciones, periodo de intermedio, podríamos decir, ¿no? Como por eso es que está en pantalla los tres movimientos, como para que nos demos cuenta. Es un periodo que va a durar poco tiempo, pero que va a tener mucha influencia. Está entre el modernismo y el vanguardismo. Algo importante del posmodernismo a notar es que todavía hay influencia del modernismo, que era el movimiento anterior, pero al mismo tiempo ya hay cierta fatiga y hay cierto desencanto del movimiento modernista. Entonces, por un lado, todavía hay influencia, pero por otro buscan librarse de esa influencia, buscan nuevos caminos. Entonces, recordemos, el modernismo era básicamente esteticismo, elegancia, ¿no? Eso se mantiene en algunos casos, pero también se busca cambiar o mejorar nuevos movimientos o establecer nuevos movimientos que ya no sigan solamente el esteticismo modernista. La elegancia y la representación, pues, muy rimbombante, a veces pomposa de las cosas, ¿no? Que era lo que destacaba el esteticismo. Listo. Este movimiento, entonces, es ya del siglo XX. Un famoso crítico de la época, que es José Gálvez, escribió toda una tesis sobre la época y se llama Posibilidad de una genuina literatura nacional. En ese libro, en esa tesis, se indica que la literatura tiene desorientación y desencanto, ¿no? Que no está conforme con simplemente mantener los principios modernistas. Hay una crisis a nivel literario. Entonces vamos a ver que en este sentido hay escritores que están buscando su propio camino, como José María Eguren, que es el padre de la poesía peruana del siglo XX, junto con César Vallejo, son los dos padres. Eguren es una de estas voces originales, y el otro escritor importante es Abraham Valdelomar. Ambos tienen estilos muy distintos en su modo de escribir, y sin embargo ambos pertenecen al posmodernismo. Eso nos indica que esta etapa no es propiamente un movimiento, porque en un movimiento todos tienen más o menos, siguen algunas características, ¿no? Fijas, pero en el posmodernismo hablamos más de una etapa entonces de transición, una etapa intermedia, porque no se siguen características tan fijas, sino que están buscando sus caminos y se están alejando del movimiento anterior. Por ahí me decían que ponga la diapositiva anterior. La diapositiva anterior era sobre realismo. Entonces, la voy a poner, pero es el tema, no lo confundan, esto es de González Prada. Listo. Voy a continuar entonces. Nosotros ya estamos en posmodernismo, ¿no? Y estábamos viendo algunos escritores y características de esta etapa. Entonces vamos a entrar con más detalle a los dos autores que nos corresponden.
Uno de ellos es José María Eguren. José María Eguren, te decía, es uno de los fundadores de la tradición poética peruana contemporánea, de la tradición poética peruana del siglo XX, de la tradición poética peruana, además, sumamente pues innovadora, porque él y Vallejo se consideran los dos pilares o los dos padres de una nueva poesía en el Perú. El libro que lo lleva a ello es el libro que se titula Simbólicas, un libro de 1911. Simbólicas entonces es el libro en el que inicia también el posmodernismo, el libro que funda una tradición nueva en la poesía. Y no es su único libro, tiene algunos otros, La canción de las figuras aparece aquí, y un libro llamado Poesías, en donde incluye toda su obra poética. José María Guren, además de poeta, era pintor. Este es un autorretrato que él hace de sí mismo, ¿no? Una pintura que él hace de sí mismo. Y va a tener un gran ojo entonces para los colores, las imágenes y esta idea un poco pictórica de la importancia del color y de la plástica. Entonces, una de sus características es el cromatismo. De allí que sus poemas sean, pues, los reyes rojos, ¿no? La niña de la lámpara azul, ¿no? Hay mucho de color, a veces desde el título y en otros casos dentro del contenido de eh, de su poema. Eso es el cromatismo. Y por otro lado tenemos el simbolismo. Él es un escritor que va a tener influencia de este movimiento. Este movimiento era un movimiento francés, el simbolismo en poesía, que se caracteriza por varias cosas, entre ellas la importancia que tiene la música para el poema. El poema no es solamente palabras que se articulan, sino que deben sonar bien. Se habla del poema como una partitura musical. A eso es a lo que se refiere esta idea de orquestación musical. No solo tiene que sonar bien y tener ritmo, sino que todas las sílabas, golpes de fuerza tienen que estar previamente planeadas para que así sea, para que el poema sea muy musical, muy sonoro al oído, ¿no? Y otra característica de los simbolistas era que los poemas ya no dicen de qué tratan. Muchas veces son poemas que solamente sugieren colores o formas o figuras o personajes. Y con ello uno tiene que tratar de sacar conclusiones. ¿De qué trata la niña de la lámpara azul? ¿No? Muchos creen que trata de el mar. Otros creen que trata de la luna, ¿no? Una luz que en medio del cielo se ve azul, etcétera. Entonces, no te dice directamente, no te muestra directamente la realidad, no te describe directamente de lo que trata, sino que hay una mirada muy propia, hay una cosmovisión muy personal. Una cosmovisión es una mirada de las cosas muy propia. Guren tiene esta mirada a veces llena de encantamiento, de cosas enigmáticas. Nuevamente para Guren, la niña de la lámpara azul puede haber sido el mar, por ejemplo, ¿no? Porque a él le gustaba caminar por la playa, porque el mar es azul, es luminoso en ciertos puntos, y porque hay varias imágenes de la playa, la humedad, la garúa en el poema. Algunos creen que puede ser sobre eso, pero eso implicaría que Guren está pasando su propia mirada de las cosas, que es su cosmovisión, al poema, ¿no? Y así con muchos otros poemas, no te va a decir ya de qué trata. Y esa es una diferencia con la poesía anterior. La poesía anterior, sobre todo la modernista, era muy directa. Si trataba de Los caballos de los conquistadores, por ejemplo, que es un poema de Chocano en el modernismo, ¿no? Que es antes, el movimiento anterior, el poema trata de los caballos de los conquistadores, ¿no? Te dice los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, te dice que eran blancos, potentes y que los conquistadores ingresan cabalgando sobre ellos y es una imagen pues grandiosa, ¿no? Pomposa.
Y tú sabes que el poema trata de eso, de la conquista española, la invasión española, como quieras llamarlo. Es muy evidente y te lo dice desde el título y te lo dice todo el poema. En cambio, tú lees La niña de la lámpara azul, podrías pensar en principio que es una niña de una lámpara azul, pero ya se ha descartado prácticamente esa idea, ¿no? Muy probablemente no sea una niña ni sea una lámpara azul. Entonces, ¿de qué trata? Es lo que te sugiere el poema, es aquello de lo que más o menos podemos descifrar de qué trata. La diapositiva anterior está aquí. Por favor, le toman captura o miran lo que querían revisar. Básicamente son las tres obras que se mencionan de Buren y el hecho de que es el fundador de nuestra poesía contemporánea del siglo XX, ¿no? Lo que se llama la tradición poética peruana, nuestra tradición poética más original. No hay muchos datos ahí. Listo. Pasemos a Los Reyes Rojos. Los Reyes Rojos es un poema bastante emblemático de Buren. Nos puede enseñar muy bien lo que es el cromatismo, la sugerencia y algunos otros aspectos que vamos a ver ahora. Los Reyes Rojos es un poema breve, además, así que lo podemos leer sin problema. Dice, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Aurora, oro. ¿Ah? Notemos la presencia del color fuerte, recordemos, ¿no?, que es una característica importante, el título también, ¿no?, los reyes rojos. Ya, nuevamente, ya. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Ahora, veamos algunos aspectos del poema. Estaba tratando de subrayar algunos colores que se mencionan. El primero que destaca bastante es en el primer párrafo el color dorado. La aurora es el color de la salida del sol y es un color que se caracteriza por lo dorado, ¿no?, por su cualidad de oro. Entonces, aurora y oro. Sus lanzas también son de oro. En la segunda estrofa te dice pues que hay verde bosques y purpurinos cerros. Estos colores son ya colores muy intensos, colores de del día pleno, ¿no? En el que tenemos por un lado el color verde, que es un color opuesto al rojo. Los purpurinos cerros, ese purpurino es el color rojo, rojizo, intenso. El verde es el color opuesto, nos habla de eh, el día pleno. Les hago estas menciones porque básicamente vamos a encontrar que hay un paso del tiempo. Este es el amanecer y este podría ser el mediodía, ¿no? Una mañana muy soleada. Los colores del paisaje se pueden ver, ¿no? No hay neblina, no hay frío, es todo muy vibrante, brillante. En el tercer párrafo o estrofa, tenemos que nos hablan de que están peleando, pero en lejanías de oro azulinas. Entonces, el oro, que era el color del sol, si recordamos el primer párrafo, el oro era el color del amanecer, ahora se vuelve azul o azulino. En tanto, el día está viniendo ya, está apagando ya el color dorado, ¿no? Está apagando la luz, el brillo solar. Entonces tenemos que el atardecer, muy probablemente.
Eso lo podemos reforzar si leemos el siguiente párrafo, que nos habla de la luz cadmio y las formas negras. Entonces están peleando, dice, ¿no? Y por la luz cadmio, airada, se ven pequeñas sus formas negras. Se está oscureciendo. El cadmio es un color plomo, plomizo. Y las mismas figuras se están volviendo más oscuras y es porque ya está anocheciendo. Y en el párrafo final, en la estrofa final, está eso reforzado. Ya llegó la noche, ¿no? Bien la noche. Entonces el poema en realidad no es tanto de contarnos cosas que suceden, no es tanto de retratarnos acciones, o no hay mucho que suceda propiamente, ¿no? Los Reyes Rojos están peleando, es lo único que sabemos. Combaten, batallan, pelean, están airados, furiosos, los foscos, están peleando, están molestos, todo lo que sabemos. Pero lo que sí cambia es el tipo de batalla. Es del amanecer al anochecer. O sea, hay la idea de una batalla incesante. Algunos dicen que cada uno de estos párrafos equivaldría como a un cuadro, porque son párrafos muy, te decía, pictóricos, muy coloridos. Podríamos imaginarnos un cuadrito del amanecer, un cuadrito del mediodía, otro del atardecer, ¿no? El sunset, como le llaman, o otro del anochecer, y finalmente de la noche en la oscuridad plena. Y son cuadros de un paisaje, entonces, en el que importa mucho el color e importa el paso del tiempo. Algunos dicen también que en realidad no sería de la mañana a la noche, sino que esta batalla es incesante, porque incluso cuando llegue la mañana siguiente, los reyes van a seguir peleando. Si han peleado todo el día, es que van a seguir peleando hasta que uno de los dos caiga, ¿no? Entonces hay esta idea también de que un tiempo que va, ¿no? Siempre vuelta y avanzando y sin parar, ¿no? Y esto se corresponde ya con una lectura un poco más interpretativa del poema respecto a que la lucha de estos reyes, el combate al que se enfrentan, es el de la vida misma. Entonces, en el fondo, lo que se está tratando, lo que se está presentando, ¿no? Según esta interpretación, es que la vida es una lucha incesante, en la que no podemos descansar, no podemos flaquear, ¿no? No podemos simplemente, pues, renunciar. Y esa es la como esencia de la vida humana. Obviamente, este es un tema, nuevamente, es una interpretación y un tema interpretado del poema. ¿Por qué? Porque el poema no nos dice exactamente de qué va. El poema es un poema muy evidente en su uso de la sugerencia. Entonces, si no nos había quedado muy claro esa característica, ¿no? De la sugerencia amplificado, y lo vamos a ver ejemplificado en prácticamente pues la gran mayoría de poemas de Buren. Esta idea de que no te dice de qué trata, que uno tiene que intentar descifrarlo, ¿no? En los Reyes Rojos uno tiene que ver pues de qué puede ser, ¿no? Hay colores, hay estos dos personajes enigmáticos, hay como cuadros pictóricos, hay la lucha y el combate incesante. Entonces uno tiene que interpretar, ¿no? Nunca nos dice por qué pelean, nunca nos dice por qué son rojos. Algunos creen pues es el color de la guerra, justamente de la batalla, de la lucha. Otros dicen es el color de la sangre. Puede que estén ensangrentados, puede que estén vestidos de rojo, no lo sabemos, ¿no? Pero están batallando y con todo ardor, ¿no? Con toda su furia. Es un buen ejemplo de la sugerencia. Otro ejemplo de la sugerencia es la niña de la lámpara azul. La niña de la lámpara azul es un buen ejemplo también de un poema que resulta un tanto enigmático y que se tiene que interpretar, se tiene que tratar de resolver de qué trata, ¿no?
Es una pregunta que no necesariamente tiene una respuesta fija. Entonces, no, lo mismo en los Reyes Rojos, no necesariamente significa esto y ya, sino que el poema está abierto a la interpretación. El lector puede entenderlo de muchas maneras y puede sacar ideas, interpretaciones de diferentes tipos. Entonces, en este caso, la niña de la lámpara azul eh, nos habla de este personaje encantador que aparece, dice, cual mágico sueño, ¿no? Algo nebuloso. El pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso, la niña de la lámpara azul. Es uno de los poemas además más musicales. Que algunos han querido interpretar, ¿no? Ágil y risueña se insinúa. Su llama seductora brilla en su cabello la garúa de la playa de la mar. La presencia de este personaje, ¿no? En medio de la garúa, de la playa, nuevamente, ¿no? Destacan estas imágenes como de la niebla, la garúa, la playa, son imágenes como de lo marino. Pero la figura de la niña en sí es una figura encantadora y tierna, de ahí que sea una niña, ¿no? Se con voz y melódico aroma de abedul habla de una vida milagrosa de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura celeste camino. Un mágico y celeste camino, ¿no? Derivado del azul, también puede hacer referencia a el cielo, eh, pero hay esta presencia entonces mágica, risueña, melodiosa, milagrosa, que es la niña de la lámpara azul. Finalmente dice, de encantación en un derroche, vaporoso, surgía a través de la noche, la niña de la lámpara azul. Entonces, hay dos cosas que aquí es como los besos de amor matutino, a la noche, ¿no? Me guía a través de la noche. Entonces, una presencia un poco enigmática, en medio de la neblina, y que aparece en la noche y en la mañana, o sea, en la madrugada, entre la noche y la mañana, ¿no? Que sería la madrugada, difícilmente sea realmente una niña, ¿no? La figura de la niña de la lámpara azul, además por algo es que tal vez se repite este color, ¿no? Esta presencia de lo azul, probablemente sea el símbolo de algo más. Como te decía, se han interpretado de muchas maneras. Algunas de ellas nos dicen que puede ser la luna, el cielo nocturno, en el que la luna pues refleja brillos azules en el cielo azul. Y otros creen que puede ser el mar, lo mismo que en la noche o en la madrugada a Eguren le gustaba caminar, él vivía en Barranco, le gustaba caminar junto a la playa, y el mar también es un color representativo del mar, el color azul. Entonces son poemas, tanto este como el anterior, que están abiertos a que uno interprete o entienda de qué puede tratar. A ello le decíamos entonces la sugerencia, un poema que no te dice directamente de qué trata, sino que está abierto y que busca un lector más inteligente, que era algo típico del siglo XX, de la poesía más moderna, de la nueva poesía, ¿no? Era una característica importante que buscaba un lector más despierto, vivo, inteligente, que pudiera intentar descifrar, ¿no? Que se abrieran las posibilidades del poema y pudiera intentar sacar alguna conclusión. Listo. Tenemos el movimiento Colónida, que es el otro, donde está el otro representante de esta época. Hemos visto que un representante del posmodernismo era Eguren, y el otro es Abraham Valdelomar. Vuelvo a la diapositiva, una diapositiva bastante anterior, en la que están ambos, ¿no? Estos dos escritores son del posmodernismo, no lo olvidemos. Ya hemos visto a Eguren
ahora pasaríamos a Valdelomar. Valdelomar es el líder del movimiento, por eso es que estamos aquí hablando un poquito de ellos. Los Colónida eran un grupo de jóvenes que a comienzos del siglo XX y cansados por el centralismo limeño que solamente pues admiraba y condecoraba a los escritores de la capital, ellos van a formar su grupo, van a sacar una revista y se va a volver una de las revistas más importantes y exitosas de comienzo del siglo XX. Es una de las más importantes, pese a que tiene una muy breve vida, porque su líder fallece eh, a los pocos años de fundarse la revista. Pero tiene varios números y esos números han recogido poemas y cuentos de los escritores, incluyendo Guren, incluyendo Vallejo, incluyendo Chocano, que también eran escritores, todos ellos importantes, ¿no? Entonces, el movimiento colonial era un grupo de escritores jóvenes provincianos, esto es importante, aquí está, ponen de relieve la vida provinciana porque son provincianos, no son limeños, y son de diferentes lugares, algunos del sur del país, algunos del norte, algunos aquí nomás del sur chico, como Valdelomar, y Valdelomar es el líder. Valdelomar funda la revista Colónida, y de esa manera se configura el movimiento, se consolida el movimiento. Una característica importante es que va a tener tu crítico y rebelde. Bueno, sobre todo Valdelomar va a tener ciertos roces. Es muy curioso porque por un lado admira el modernismo de Rubén Darío, pero tiene muchos reparos con Chocano. Entonces hay como que ciertas críticas que se le hacen. Y también hay mucha crítica contra las modas literarias de ese entonces. Sobre todo las copias que se podían hacer. Y como te decía, castas limeñas. Las castas son estos grupitos, ¿no? Que solamente entre ellos se consideraban para leerse, halagarse, condecorarse. Entonces, estas castas literarias se van a dejar de lado, se van a criticar muy fuertemente por los colonios. Algunas de sus características importantes es que pese a todo no dejan de lado la belleza. Entonces, ya, si recordamos, los modernistas no eran muy de admirar la belleza, y los Colónida también lo van a hacer, pero la forma que lo hacen es diferente. En vez de seguir simplemente, ¿no?, los principios modernistas, admiran la belleza, pero la forma en que expresan belleza es de manera mucho más sencilla y tierna, mucho más íntima. No es tan pomposo o elegante, sino que la forma de expresión es mucho más sencilla. El líder, habíamos señalado, es Abraham Valdelomar, es además considerado el iniciador del cuento costeño de comienzo del siglo XX, y que nos va a hablar del lugar en el que él crece, ¿no? Que es, nace y crece en Pisco, que está en la región de Ica, aquí al sur de Lima. Mencionamos que es el líder de Colónida y que Colónida está conformado por provincianos. Entonces, él es uno más de diferentes zonas del país que quieren hacer sonar su voz, que quieren hacer contar su voz. Valdelomar es muy conocido por sus cuentos, pero también tiene poemas. En este caso, los cuentos incluyen El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas. Todos ellos, por ejemplo, están ambientados en la costa, en Pisco, ¿no? Son cuentos costeños. Él, sin embargo, tiene cientos de cuentos, ¿ya? Pese a que es un escritor bastante joven, que muere muy joven, va a escribir muchísimo. Y va a dejar obras, pues, numerosas en cuento, y también escribe poesía. Un poema famoso de Valdelomar se titula Tristitia. Entonces, no solamente escribe cuento, que es en lo que más nos vamos a detener, sino también poesía. El poema Tristitia dice, pues, en una de sus estrofas,
Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Esos son algunos versos que reflejan muy bien esta idea de una niñez en un hogar con cierta nostalgia. Hay una nostalgia por las escenas familiares, pero también una melancolía, un tono a veces triste, ¿no? Em, y eso destaca mucho entonces. Tono nostálgico, tierno, íntimo. Cuando nos referimos a lo íntimo aquí, hacemos referencia a lo cercano, ¿no? Está hablando de sus emociones, de su hogar, de su madre, de su niñez. Entonces, de vivencias muy de él. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de este tono íntimo. Evoca diversas escenas familiares de la infancia. De hecho, el Caballero Carmelo comienza con una escena muy familiar, ¿no? El hermano mayor que regresa de la casa y todos los hermanos menores y los padres emocionados por verlo y también luego emocionados por ver los regalos que ha traído. Entonces, esta idea de compartir, de describir además, pues, ¿no? Desde los alfajorcitos, las cositas que trae, hasta el hermoso gallo, que es el Carmelo, evoca una escena familiar que él toma de su propia vida, no se la está inventando para el cuento. Es un recuerdo, él recuerda la anécdota de este gallo que tuvieron cuando él era apenas un niño de 8 años y la incorpora en su obra, en este caso en su cuento. El ambiente es un ambiente rural y provinciano que nos habla del Pisco de ese entonces, un Pisco en el que destaca, por ejemplo, el Valle del Caucato. El Valle del Caucato era una región dentro de Pisco en la que eran muy famosos los gallos de pelea. Se hacían celebraciones en ciertas fechas y los gallos peleaban a morir y un gallo que era bueno podía hacer que su dueño ganara miles de soles. Entonces se volvían pues como celebridades, ¿no? En el cuento la celebridad, el más malo de los malos, el que le ha ganado a todos los otros gallos anteriores es el ajiseco. Entonces hay esta costumbre, que es una costumbre provinciana, ¿no? Que era muy insistente, muy común, muy difundida en el siglo XX de las peleas de gallo en Pisco, en el sur chico. No sé si hasta ahora también, pero hasta buena parte del siglo XX siguió siendo una costumbre muy fuerte. También te describe la plaza, las caletas de los pescadores de San Andrés, otra zona de la playa, una playa en Pisco. Los trabajadores, ¿no? En el mar, los pescadores, la gente que pasea para ir a la iglesia, te dice que en un día domingo en la plaza te puedes encontrar a veces con menos de 10 personas, porque es un pueblo muy pequeño y eh, desolado, ¿no? Un pueblo muy típicamente provinciano de ese entonces, en que no es para nada como, o no era para nada como las mucho menos como Lima, ¿no? Que es la capital, en que hay muchísima gente, mucho bullicio y desorden. En cambio, en la provincia la vida era más silenciosa y descansada. Y bueno, ya te mencionaba entonces una serie de espacios que están vinculados al mar y al ambiente rural, que sería la campiña de Pisco. El cuento del que nos toca hablar es El Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo es un cuento, te decía, que parte del recuerdo. Valdemar está en Roma cuando escribe El Caballero Carmelo. Valdemar era un hombre pues muy inteligente, un joven muy talentoso y con una promesa, ¿no? Comenzaba ya a tener cierta fama y reconocimiento eh, aquí en Lima y en el Perú en general, y gana una beca para irse a estudiar al extranjero. Y estando en el extranjero, pues se siente solo, nadie lo reconoce, como ya lo hacían en Lima, hasta le pedían autógrafos a algunas jóvenes, se cuenta, ¿no? Y estando en el extranjero se siente solo, alejado de su tierra, no conoce a nadie, y recuerda una escena de su niñez, que al parecer estaba pues enterrada en su memoria, que es la llegada de este gallito de color caramelo, que le van a poner el Carmelo. Y a partir de ello comienza la redacción de su cuento, que probablemente es uno de los cuentos más famosos, ¿no? Entonces, el cuento comienza con que el hermano mayor regresa a la casa y trae al Carmelo. El Carmelo es un regalo para el padre, trae diferentes regalos, pero eso explica el hecho de que el Carmelo es del papá
que el papá sea el que decide el destino del gallo. Y también explica que los niños y los hermanos, y está la mamá, pese a que están muy tristes por lo que va a pasar con el Carmelo, que básicamente es que lo van a mandar a pelear, pese a que el gallo no tiene pues ni la fuerza ni las habilidades para que pelee. La familia está muy triste, pero no puede ingerir, no puede eh, tomar la decisión, porque el gallo es el papá, y el papá es el que ha tomado la decisión de pelearlo. El padre acepta una apuesta para pelear al gallito en un 28 de julio. Las 28 de julio eran grandes celebraciones y se celebraba también con peleas de gallos. Este hecho, ¿no? Eh, de la incorporación del gallo en un ambiente, digamos, adverso y no familiar, es duro para toda la familia porque el gallito se había criado durante varios años como un gallo de corral, o sea, como casi como una mascotita en la casa. Los niños jugaban con él, hasta la mamá pues se encargaba de limpiar y alimentarlo también muchas veces, y le tienen cariño, a tal punto que la mamá le reclama al padre, ¿no? Le dice, pero es una crueldad que lo hagan pelear, qué injusto, qué cruel. Los gallos de pelea se entrenaban desde prácticamente que eran pequeñitos, ¿no? Desde que podían pararse. Tenían pocos meses, se entrenaban y se hacían gallos muy diestros en ello, en la pelea. Pero el Carmelo tiene varios años y no ha sido entrenado de esa manera y no tiene entrenamiento ni práctica. Entonces es un gallo, digamos, viejo, entre comillas, para la pelea, ¿no? En realidad es un gallo todavía joven, pero que para la pelea ya está viejo para el entrenamiento, ¿no? Eh, como cualquier deportista, ¿no? A los, digamos, 30 ya estás viejo, pues que para la vida todavía no estás tan viejo, no estás para la tumba todavía, pero para ser un gran atleta, pues comenzar a entrenarte a esa edad, bien imposible, casi imposible, ¿no? Entonces es algo así, el Carmelo se está entrenando para algo que es muy dificultoso ya en su entrado, en sus años. Y pese a pues la tristeza de la madre, el reclamo, ¿no? Y de los niños también, el padre igual lo va a hacer pelear. Entonces ya está decidido. No es una cuestión también de orgullo, porque lo que le han dicho al papá es que el gallo que él tiene, que le ha regalado además su hijo mayor, ¿no? Que es supuestamente un gran regalo, un orgullo, le han dicho, ese gallo no debe ser de alcurnia, no debe ser un gallo de raza, digamos, de finura, ¿no? No debe ser un gallo fino, porque si fuera fino, hubiera sido un gran peleador y ganaría peleas, pero tú no lo haces pelear, no gana nada, así que no debe ser pues muy bueno, ¿no? Entonces el papá se ha quedado picón y por eso ha decidido pelearlo. Y los que más sufren son los más pequeños. Hay que tener en cuenta que son un montón de hermanos. En la obra no recuerdo cuántos son, pero en la vida real Valdemar tenía 13, ¿no? Eran 13 hermanos, más de 10. Y lo que se nos cuenta es que los más chiquitos son los que más sufren. Él, que tiene 8 años en el cuento, en los sucesos, y su hermanita, que tiene 5 añitos, ¿no? Y son los que se encargaban de jugar con el gallo, corretear con él, arrojarle el maíz, y son los que más van a sufrir. Entonces, llegado el momento de la pelea, dice, pues, los van a enfrentar, ¿no? Tenemos que se enfrenta contra el gallo más fuerte, más malo y más joven, que es el ajiseco, y de arranque nada más el ajiseco le mete una estocada que lo deja ensangrentado. Eso es muy duro. El niño ha ido a ver, va el niño, el hermano mayor y el papá a ver la pelea. Y pese a eso, el Carmelo no se derrota, no se deja derrotar, noquear, lucha fuertemente y logra vencerlo. Lo mata, porque estas peleas eran a muerte. Así que vence al gallo más joven y más diestro, que era el ajiseco. Sin embargo, el gallito está tan mal que no puede ni caminar, y el papá y el hermano van a turnarse para llevarlo cargado, y así se lo van a llegar al hogar, se lo van a llevar al hogar. Finalmente se nos cuenta que los niños son los más insistentes. El gallito está muy mal y los niños le intentan meter trozos de fruta en el pico, trozos de maíz, pero es en vano porque el gallo no quiere comer. Y de pronto se levanta como si estuviera totalmente bien, de lo que había estado pues solamente recostado en su agonía, se para, camina como si estuviera recuperado y canta frente al atardecer. El crepúsculo del atardecer se vuelve el escenario en el que el Carmelo finalmente muere. Canta y cae muerto.
Entonces, es una imagen pues muy bonita, muy plástica. Hay muchas imágenes de ese tipo, ¿no? En que se nos describe el gallo con mucha belleza. Incluso está eh, la muerte, ¿no? Es un caballero por algo. Está engrandecido por la imagen del niño. El cuento es un cuento que conjuga varios elementos importantes. Conjuga memoria, anécdota, descripciones para hacer mucho más intrigante el asunto. El lenguaje es un lenguaje refinado y utiliza imágenes plásticas, imágenes de color y de formas para describir los escenarios. Y hay un sentido trágico en el cuento, que es el destino del gallo, ¿no? La muerte del gallo es muy trágica, muy triste, en tanto lo quieren, o sea, no es un gallo cualquiera. Si fuera pues tal vez un gallo que no haya mayor relación con la familia, pero hay una familiaridad, una cotidianidad, una cercanía de la familia con el gallo y es como si le mataran a la mascota, ¿no? Entonces eso le da el sentido más trágico y más duro al cuento. Ya mencionamos que el entorno es muy provinciano, te va a describir el Valle del Caucato, las caletas de pescadores de San Andrés, que son lugares de Pisco, digamos barrios de Pisco, localidades de Pisco. El tema central es la hazaña del gallito, ¿no? Que finalmente muere. Es una gran hazaña, de allí que sea el caballero Carmelo, es una imagen de heroísmo. Listo, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Nos hemos pasado un minuto. Tomen rápidamente, por favor, la captura de esta semana, de las claves de esta semana. Nos encontramos la próxima semana en la misma hora, en el mismo lugar. Tienen ahora un receso, me parece, hasta las 12:10, ¿sí? Entonces, eh, revisen bien ello, mejor dicho, aprovechen bien ello. Tomen un poco de agua, de repente lávense la cara porque hace un montón de calor. Y nos encontramos nosotros la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, chicos. Gracias también. Hasta luego, chicos. Ahí los leo. Chao. Imágenes plásticas son que tienen colores y formas, ¿no? Tienen colores, formas. Se dice que sus plumas parecen una armadura metálica, que sus patitas, las escamas de sus patas, parecen hechas de plata, ¿no? Para describir al gallito. Esas son imágenes plásticas, ya color le da forma. Listo, chicos, nos vemos.